Colegas, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estén viendo este video. Yo lo estoy grabando a las 12 de la noche, así que buenas noches. Como les comentaba, vamos a hacer nuestra última ayudantía que va a constar de tres partes. Ya la ayudantía general es la correspondiente a turbinas y dentro de este aspecto tenemos tres tipos de turbinas, por lo tanto vamos a tener tres ejercicios diferentes. Ya, comencemos. Aquí tenemos los tipos de turbinas, los rendimientos, los números específicos de revoluciones, los coeficientes de embalamiento, unas características en particular de cada una de las turbinas y su homólogo. ¿Ya? Tenemos tres tipos de turbinas. Primero la turbina Pelton, que es la que tiene el menor rendimiento, entre un 88 y un 90%. Su número específico de revoluciones siempre es menor a 40. Y su coeficiente de embalamiento va entre 1,8 o 1,9. ¿Ya? Algunas características particulares requieren de una enorme cantidad de caída de agua, o sea, por lo general sobre 400 metros, 800 metros. Las típicas turbinas que uno ve unos tubos gigantes que suben una montaña básicamente y que tienen una central abajo en el valle. Ya, esas son las turbinas de tipo Pelton. Hay otros tipos de turbinas también que tienen unas presas gigantes, por ejemplo, la presa Hoover en Estados Unidos, en Colorado. Esa también, si mal no recuerdo, es una turbina tipo Pelton. Su homólogo, la curva de respuesta de tuberías. ¿Por qué? Porque al requerir una enorme cantidad de caída de agua, uno necesita un sistema de tuberías que redirija, ¿cierto?, nuestro caudal a la turbina Pelton. ¿Ya? Posteriormente tenemos la turbina Francis, que está medio, un rendimiento entre un 90 y un 92%, ¿cierto? No es malo tampoco. Su número específico de revoluciones ya tiene un espectro mucho más grande, que va entre 40 y 400, y su coeficiente de embalamiento también entre 2 y 2,2. Una caída de agua mediana, ¿cierto? Son estructuras más o menos altas, pero no tanto como lo que requiere una turbina Pelton, ¿cierto? Entre 100 y 400 metros de caída de agua. Son por lo general las que se encuentran en precordillera. Nuestro país, por ejemplo, ocupa mucho turbinas de tipo Francis, ¿ya? Y su homólogo es el triángulo de velocidades, al igual que para la turbina Kaplan, que es la turbina con mayor rendimiento que podemos encontrar, ya que tiene un rendimiento entre un 92 y un 94%, y esta turbina viene, como el profesor se lo debió haber comentado, deducida directamente de las ecuaciones de Euler. Por lo tanto, esta turbina está diseñada a partir del modelo matemático para obtener el mayor rendimiento posible. Número específico de revoluciones, por ende, muy superior a 400. Su coeficiente de embalamiento, por lo tanto, también es mayor, 2,5, 2,8, y una muy baja caída de agua. O sea, por debajo de los 100 metros, por debajo de los 50 metros en algunos casos. O sea, estas estructuras no son tan grandes y entregan una enorme cantidad de energía. Esa es la mejor de las características que tiene una turbina Kaplan. Y como siempre, lo más importante, el líder. Pasemos inmediatamente a los tipos de ejercicio, ¿ya? Y para esta parte, la parte A, vamos a ver la turbina de tipo Pelton, que es la turbina que les va a entrar por excelencia en la prueba 2 de máquinas hidráulicas, porque como les comenté anteriormente, es el homólogo a la curva de respuesta de tubería. Si no se salvaron de la curva de respuesta de tubería en la prueba 1, en la prueba 2 no se van a salvar de la turbina tipo Pelton. Tenemos un ejercicio aquí. Una central hidroeléctrica opera con las condiciones orográficas que se ilustran en la figura y que opera con una turbina tipo Pelton con un ángulo de desviación del chorro alfa de 175 grados para obtener, ¿cierto?, la mayor potencia posible del chorro. Asumiendo los datos de diámetros y longitudes de tubería, el coeficiente de fricción indicado y que las pérdidas secundarias de la red de tuberías son despreciables, quiere decir con las pérdidas secundarias, los codos que nosotros podemos ver, la válvula de compuerta que nosotros encontramos próximo al inyector, el mismísimo inyector y el manómetro. ¿Ya? Esas son las pérdidas secundarias, son despreciables, no se consideran, se omiten. Determinar considerando que el caudal que circula por toda esta red es de 125 litros por segundo, el coeficiente de fricción de la tubería del diámetro de 20 centímetros, sea la que está próxima al inyector, la presión que indica el manómetro, la velocidad óptima de giro de la máquina, la velocidad de embalamiento teórica
la potencia y rendimientos sincrónicos de este equipo. Perfecto, tenemos todos los datos, ¿cierto? La condición orográfica, una altura máxima de 1074 metros sobre el nivel del mar. Luego tenemos, ¿cierto?, la base del estanque a 1013 metros sobre el nivel del mar. Tenemos una longitud de tubería de 40 metros. Después bajamos a la sección del inyector que está a 862 metros sobre el nivel del mar. Ahí ustedes se pueden dar cuenta que estamos por sobre, ¿cierto?, los 200 metros. Tenemos una longitud de tubería entre el inyector, ¿cierto?, y el codo que une esta parte de diámetro de 20 centímetros, de 30 metros. Tenemos el inyector, el manómetro, ¿cierto? El diámetro del inyector que es de 5 centímetros, o sea, 4 veces más pequeño que el diámetro más pequeño de tubería. Y tenemos también el diámetro de la turbina Pelton de 2 metros. Perfecto, con todos nuestros datos podemos entrar, ¿cierto?, a la cocina y hacernos un omelette. Empecemos. Los datos bien ordenados, caudal, desviación, ángulo de desviación del fluido, los diámetros de las tuberías, el diámetro del inyector y el diámetro de la turbina. Tenemos el caudal, podemos calcular directamente las velocidades. La velocidad 1, que va a ser la velocidad del fluido que circula por la tubería de mayor diámetro, caudal sobre su área, que en este caso sería el diámetro del cilindro al cuadrado por 4pi, todo eso, ¿cierto?, como dividendo del caudal 0,125 metros cúbicos por segundo. Como siempre tenemos que trabajar todo en unidades internacionales, no se olviden de eso. Nos da una velocidad de 1,77 metros por segundo, bastante lento. La velocidad 2, al reducir, ¿cierto?, en 10 centímetros el diámetro de la tubería, ahora, ¿cierto?, subimos la velocidad a 3,98 metros por segundo. Y la velocidad del inyector, que es la velocidad, ¿cierto?, con la cual nosotros vamos a impactar en los árabes de la turbina Pelton, es de 63,66 metros por segundo. Ahí estamos hablando, ¿cierto?, de velocidades mucho más considerables. Por consiguiente, ¿cierto?, ahora vamos a calcular las pérdidas de carga de manera directa. No tenemos pérdidas secundarias, tenemos la velocidad calculada, así que podemos calcular directamente para nuestra primera parte, ¿cierto?, la primera tubería, que es la de diámetro 30 centímetros, calculamos su pérdida de carga de 2,23 metros equivalentes, ¿cierto?, de longitud de tubería. ¿Cómo calculamos ahora la pérdida de carga de la tubería 2? Porque no tenemos el coeficiente de fricción, de hecho es una pregunta. Fácil. Calculamos la pérdida de carga total. Toda la pérdida de carga equivalente y simplemente le restamos la pérdida de carga 1. En este caso, la pérdida de carga total, ¿qué va a ser? Las diferencias orográficas. Si nosotros nos devolvemos a nuestro monito, va a ser la mayor menos la menor altitud orográfica. 1074 metros sobre el nivel del mar, menos los 862. A eso le restamos la pérdida de carga de la primera parte de la tubería y también tenemos que restarle las pérdidas de carga del inyector. La pérdida de carga por cuestiones de diferencias de presión. Y esa nos daría una pérdida de carga para la sección de longitud de tubería número 2 de 3,22 metros. Y esa pérdida de carga, ¿cierto? Ese largo equivalente lo podemos ocupar nuevamente en la ecuación de Darcy-Weisbach, nuestra muy conocida, estimada amiga, que la hemos visto en bombas, la hemos visto en ventiladores y en turbinas, como no nos puede faltar nuestra amiga ecuación de Darcy-Weisbach, ¿cierto? Siendo la única incógnita, el factor de fricción de la tubería. Con todos los valores, ¿cierto? Podemos hacer un arreglo diciendo que estos 3,22 metros, como ustedes pueden ver, ¿cierto?, a continuación con las operaciones, es el equivalente a 121.104 veces el factor de fricción de la tubería número 2 en metros. Haciendo la división de esto, nos da que el factor de fricción de la segunda tubería es 0,026, ningún valor fuera del otro mundo. Ahora, la presión manométrica. ¿Cómo la calculamos? Simple. El manómetro está entre la tubería 2 y el inyector, ¿cierto? Conocemos las velocidades en ambos puntos, así que podemos calcular la presión con la ecuación de la velocidad.
Entonces tenemos que la presión del manómetro es la presión del inyector menos la presión de la tubería del tramo 2, siendo esta presión la densidad del fluido por la velocidad al cuadrado dividido en 2. Y la densidad del agua la consideramos en condiciones estándar 1000 kilogramos partido por metro cúbico, lo que nos da una presión manométrica de 2,019 o 2,02, como ustedes quieran verlo, megapascales. Por consiguiente, ahora podemos calcular la velocidad óptima de giro y la velocidad de embalamiento. Si ustedes recuerdan el dibujito de la curva de las turbinas, se podrán dar cuenta que a medida que yo aumento la velocidad de giro, aumento también el rendimiento hasta un punto máximo. Y ese punto máximo coincide con la mitad de la velocidad del inyector. Y entonces tendríamos que dividir, ¿cierto?, entre dos la velocidad del inyector y nuestra velocidad óptima de la turbina sería 31,83 metros por segundo. Pero necesitamos la velocidad en revoluciones por minuto o en radianes por segundo. Porque nos pide la velocidad de giro, no la velocidad tangencial. Por lo tanto, ocupamos, ¿cierto?, las ecuaciones de velocidades angulares. Entonces tenemos la velocidad angular de la turbina, la velocidad tangencial de operación óptima, dividido en el radio de la turbina, que como el diámetro era 2, su radio es 1, por lo tanto nos queda que cambia simplemente las unidades de metros por segundo a radianes por segundo, pero sigue siendo 31,83. ¿Ya? La velocidad de embalamiento, si ustedes podrán recordar, es cuando yo tengo la turbina girando a la velocidad del inyector. Entonces sería la velocidad del inyector dividido en el radio de la turbina, lo mismo, 63,66 radianes por segundo. Siguiente, potencia y rendimientos sincrónicos. Para conocer el rendimiento sincrónico necesito primero la potencia hidráulica. Muy conocida, ¿cierto? Que es la velocidad óptima al cuadrado dividido en 2 por la densidad del fluido por el caudal. En este caso, ¿cierto?, nos da una potencia que nos entrega el fluido de 253,28 kilowatts. No es tanto, ¿cierto? Está dentro del rango. Luego tenemos una potencia sincrónica que se calcula con la famosa ecuación de la turbina Pelton, la densidad por el caudal por la velocidad de operación, eso todo factor de la velocidad del inyector menos la velocidad de operación, todo eso factor también de 1 menos el coseno del ángulo de incidencia o el ángulo de desvío de el chorro de agua en función de los alabes de la turbina. Y eso nos da una potencia sincrónica de 252,81 kW. Y el rendimiento sincrónico simplemente es la potencia sincrónica dividido en la potencia máxima y nos da un valor increíble, inconcebible de 99,81%. O sea, esta turbina Pelton sería en estas condiciones mejor que una turbina Kaplan. Pero como dijo un sabio por ahí, el papel lo aguanta todo y estos números siempre se ven reflejados o descartados en la práctica. Turbinas de tipo Francis las vamos a dejar para otra ocasión, ¿cierto? Será un video aparte donde también vamos a explicar un poquito más el tema a fondo. ¿Ya? Espero que se encuentren muy bien y que tengan muy buenas tardes.